Señor, damos la gloria, la alabanza, el honor. Señor, te pedimos, Señor, que vengas a ministrar nuestros corazones en esta mañana, Señor, que derrame, Señor, tu gloria, Señor, como ha estado haciéndolo a través de la adoración, la alabanza. Habla nuestras vidas, Padre, y danos una fe, Padre, que pueda mover montañas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Entonces, vamos rápidamente a buscar Marcos 9:23. Y gloria sea el nombre del Señor. 9:23 dice, leemos en el nombre del Padre, dando gloria a su Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Y vemos que aquí en Marcos capítulo 9, cuando dice, si crees, si puedes creer. Y a veces mucha gente, vemos que ahora todo el mundo dice que cree. Pero vemos que aún en la iglesia, en cualquier lugar, dice que claro que cree en Dios. Cuando tú vas y tú le preguntas a alguien, ¿cree en Dios? Dice, sí, yo creo en Dios. Entonces uno dice, gloria a Dios, y piensa que cree en el mismo Dios. Pero muchas veces uno conoce a un Dios de piedra, hay otros que conocen a un Dios de madera, hay otros que Dios conocen a un Dios de religión, y hay otros que conocen simplemente, no tienen ni idea quién es Dios. Y el Señor me decía ayer que cuánta gente en la propia iglesia dice, sí, yo creo, gloria a Dios, yo creo. Y dice, ¿cuántos creen aquí que pueden ser sanos? Y todos dicen, amén, aleluya, yo creo. Pero cuando sale, ya no cree. Entonces el Señor me decía que hay mucha gente que tiene de boca para afuera, como dice la palabra, lo honra. De boca para afuera uno puede decir yo creo, pero en su corazón en realidad no cree. Y por eso es lo que no vemos milagros. Y yo me quedé muy triste porque yo tuve un testimonio de una hermana que se acercó en el retiro, que me decía que desde que se oró por ella, el Señor la sanó de la columna. Y yo me quedé muy feliz. Pero lo que pasó también era acá, que yo le comentaba a alguien que a través de la fe, cuando tú realmente crees, porque yo puedo creer que tú vas a ser sano, pero si la otra persona no cree, nada va a pasar. Y Dios puede hacer un milagro, sí, a través de mi fe, pero lo que Dios quiere más es tratar con tu fe. Porque yo le hablaba algo a mi hijo y algo que me llamó la atención de esta situación que hablábamos de lo que sucedió la semana pasada. Mi hijo tenía esa convicción de que Dios podía resucitar a su perrita. ¿Por qué? Porque ya había pasado una vez. Y porque mi hijo ha visto milagros. Entonces mi hijo decía, es que yo creo en Dios. Pero yo le decía, pero es que Dios quiere probar realmente tu fe. Mi hijo comenzó a hacer ayuno, y eso es lo que experimentamos cuando realmente tú crees en Dios. Porque yo me recuerdo que a mí todo el mundo me decía que yo no ayunara, que como yo estaba enferma, que no tenía que ayunar, ni nada de eso, porque a mí me daban de perdido, porque es extraño de decir que un ciego, que ya no ve nada, que va a volver a ver. Y yo me recuerdo que mis propios pastores, como que me decían, incluso hasta me dijeron que no, que sí, que cogiera un perrito para ciegos, porque en realidad no me lo decían directamente que yo no iba a volver a ver. Pero mi fe era tanto que yo decía, no, yo voy a volver a ver. Yo me caía en plena calle, pero yo decía, yo voy a volver a ver. ¿Por qué? Porque Dios me hablaba y Dios me decía, si tú crees, tú vas a ver la gloria. Y a mí eso me marcó porque yo decía, pero mis pastores, entonces, ¿qué es lo que predican? Y me decían, no, es que en Brasil yo vi una persona y sí, le fue muy bien con el perro de ciegos. Yo decía, pero es que yo lo quiero por un tiempo el perro, pero yo no me veía a largo plazo con un perro. Y entonces Dios me hablaba a través de lo que sucedió con mi hijo, porque mi hijo estaba dispuesto, y es eso lo que hace la fe. Estás dispuesto a hacer ayuno, estás dispuesto a buscar el rostro de Dios. Y Dios en esta mañana nos decía, en la lectura de la palabra, clama a mí y yo te haré ver cosas grandes y ocultas.
Pero para clamar, tú tienes que creer en ese Dios. ¿Cómo tú vas a ver la mano de Dios moverse, Rebeca Masheka Tarabasaya, si tú no crees en ese Dios? ¿Cómo se va a mover Dios en tu dolor, en tu deseo, en tu necesidad? Si tú no crees, si tú dices de boca para afuera, sí, yo creo, pero tu corazón dice otra cosa. Ah, eso es para aquella, eso es para él, se la inventó, dice nomás, debe ser mentira. Ay, esa gente que exagera, esa gente que dice que hay milagros, que gente que se ha parado de silla de ruedas. Debe ser puro teatro. No, tenemos un Dios real, tenemos un Dios que levanta gente que estaba muerta, resucitar. Y lo que yo he comprobado en este caminar, que a veces nosotros pensamos que solamente es para vivos, pero Dios es el que da soplo de vida al animalito, como a la planta, como al ser humano. Entonces, mi hijo, como ya había sido testigo de la resurrección de su perrito hace como 5 años, él me decía, es que yo creo que Dios lo puede resucitar. Yo creo, porque mamá, está escrito que dice que aunque del polvo, Él nos levantará. Entonces yo decía, wow. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo hago? Y comenzamos a orar. Bueno, yo comencé a orar por él. Y ayer me dijo 2 o 3 palabras que me sorprendió. Dijo, ya Dios lo hizo. Yo, si no hubiera sido por Dios, ¿dónde estaría? Y eso a mí me dejó con la boca abierta. Porque el ayuno que él hizo, Dios lo llevó con el propósito, pero para sanarlo más rápido. Él estaba muy triste, pero Dios en medio de ese ayuno, yo decía, Señor, sana su corazón. Yo le dije algo que Dios le mandó a hablar. Y yo decía, Señor, pero es que tal vez esta palabra como que... Y el Señor me dijo, dile eso. Y entonces mi hijo me dice, pero mamá, porque a ti te tiene que hablar, yo quiero que Dios me hable. Entonces yo le digo, dile, háblame a mí, háblame a mí. Y habíamos orado. Yo, Señor, revélale a Él, muéstrale a Él. Porque le digo, tú tienes que tener una intimidad con Dios. Tú no tienes que querer pasar siempre por otra persona. Yo le digo, es mejor. Me dice, pero mamá, ¿por qué Dios me habla a través de ti? Yo quiero que me hable a mí. Le digo, sigue clamando, sigue buscando para que Dios, porque es en la intimidad que Dios te empieza a hablar. Rebeca Mashe Tarabasaya. Pero si tú no oras, ¿cómo quieres que Dios te hable? Ay, es que Juanito, Pepito no me llama por teléfono. Pero si tú no le hablas por teléfono, ¿cómo Pepito y Juanito va a hablar contigo? Ay, es que Pepito Juanito está como medio disgustado. Pero ¿y cómo sabes si no le llamas? Y a veces nosotros pensamos, no, es que Dios no me escucha. No, es que ore usted por mí porque a usted Dios le escucha. Dios quiere escucharnos a todos. Dios quiere escuchar lo que sale de tu boca. Y lo que más hermoso, lo que Dios empezó a hacer, es que yo comencé a escuchar oraciones hermosas de mi hijo. Pero claro, uno cuando escucha a un niño orar es chistoso. Espíritu Santo, buenas noches. Mire, yo me acerco a usted. Yo sé que... Y yo quería como sonreírme, pero yo decía, pero es que eso es la fe de un niño. Y el Señor decía, es eso lo que yo busco en mi pueblo, Rebeca Masaya. Eso es lo que yo busco, alguien sincero, alguien que diga, estoy aquí. No sé orar, pero yo lo intento, pero yo lo hago. Y como él decía, yo quería reírme, pero el Señor me decía, es así como yo quiero, que una persona venga como un niño, no sepa orar, pero que se abra su corazón. Y el Señor le mandó a hablar algo a mi hijo en específico. Cuando lancé la palabra, dijo, ya está hecho. Gracias, Señor. Pensé verme otra cosa. Pensé que él iba a decir, yo le dije, mira, el Señor dice que tú no se te va a conceder lo que tú pides. Y bueno, y otras cosas que le. Y dijo, gloria a Dios, estoy bien, porque ¿qué sería de mí si yo no hubiera orado? ¿Dónde estaría yo, mamá? Y eso a mí me dejó abierta la boca. ¿Dónde estaría ahora? Porque me causó mucho dolor esta muerte. Pero ya Dios decidió, gloria a Dios. Y eso me recordaba como el profeta o el rey David, que él ayunó por su hijo. Su hijo muere y él seguía ayunando. Y el Señor me comparaba como mi hijo, que él estaba ayunando y orando y Señor, yo creo, y que estaba, y mamá, logré mi ayuno. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es eso? Y el Señor hablaba el día miércoles nos hablaba, no es como tú quieres. Dios trae a la gente, si no vienen por amor, lastimosamente muchas veces es por dolor.
Muchas veces, y eso es lo malo, que nosotros esperamos a que se nos muera alguien, a perder algo para venir a los pies de Dios. Y Dios quiere evitarte eso. Dios no quiere que tú vayas a algún lugar, estar en cautiverio, o que tú pierdas algo, un ser querido, para que tú vengas a Dios. O que tú no tengas finanzas y que lo pierdas todo y después buscar a Dios. Lastimosamente nosotros en medio del dolor es cuando ya no, y el brujo ya no consiguió hacer nada, ya los 2 o 3 que le oraste, le pusiste de cabeza a San Antonio para que te dé marido y tampoco te lo mandó, ni tampoco te casaste, entonces ahí tú dices, no, San Antonio tampoco me funcionó, entonces ¿a quién corro? ¿Quién es? Entonces allí tú tienes que ir a la fuente, tú tienes que ir a Jesucristo. Porque ya cuando los ídolos no te sirven, ya cuando las oraciones que tú le hacías a tal vez uno cuando estaba en la ignorancia, pues repetía las pepitas, ¿no? Y decía, y Padre nuestro que estás en los cielos, bueno, voy a hacer como 50 más para que me perdone Dios. Pero nosotros no entendíamos que la sangre de Jesús es la que nos limpia del pecado, sino que pensábamos que el hacer bolitas, que a veces hasta uno se le olvidaba, ¿y cuántas iba? Y bueno, y como se me olvidó, pues repito otra vez, y repetía lo mismo, y seguía con lo mismo, y no había comunión, porque orar es hablar con Dios. Lo que dice rezar es simplemente repetir, y claro que se repite Ave María, Santa y Padre nuestro que estás en los cielos, pero no sabe lo que dice, no entiende lo que dice, no sabe a quién está hablando. No sabe, simplemente está repitiendo, pero no ha habido arrepentimiento. ¿Por qué? Porque después de una semana, otra mujer se pasó por los ojos y dice, ay, Padre amado, que ni sé qué, y pecó. Y otra vez, bueno, va a donde el cura, que también es otra persona como nosotros, un hombre que también tiene los mismos deseos, no puede perdonar. El único que perdona nuestros pecados es Jesucristo. Pero me llamaba la atención de esta situación de lo que les decía de Anthony, porque al final yo pensé que lo que tú piensas muchas veces no es así. Dios es el que opera en el secreto y me quedé tan feliz porque digo, wow, y él me decía, ¿qué hubiese sido de mí si Dios no me hubiera ayudado? Y yo dije, wow, me dijo, me siento bien, ya él entendió de que el dolor muchas veces puede pasar, y el Señor le hablaba algo a él personal, y él me decía, yo quiero volver a escuchar la voz de Dios, yo quiero que otra vez me hable, porque yo le decía, Dios habla lo profundo del hombre que nadie sabe, que nadie conoce, y entonces dijo, pero yo no quiero que me hable o sea, que te hable, que a ti te diga, yo quiero que me hable a mí. Entonces yo le digo, comienza a orar, comienza a pedirle, yo quiero conocerte, yo quiero que me hables, y no te canses. Hay un momento que Dios va a ver. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces uno ¿cómo se dice? Como ya la oración no me contestó Dios, bueno, Dios no me contesta. Se cansa y comienza a decir, no, Dios no me escucha, ni creo que existe Dios, eso es una mentira. Se le muere a alguien, no. Si Dios existiera, entonces ¿por qué se murió mi abuelita? Si Dios existiera, entonces ¿por qué se murió mi papá? Si Dios existiera, y le comienzan a dar palo y de todo a Dios. Pero el Señor me hablaba de que así mismo en medio del pueblo de Dios, digámoslo, no me gusta mucho usar ese término, pero iglesia evangélica. Hay gente que está dentro de las iglesias, pero que dice yo creo, pero en su corazón no lo creen. Y es eso que hace robar la semilla, el milagro, la bendición. ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla y te dice, te sané, y la otra persona no cree, nada va a pasar. Simplemente que hizo, se emocionó, dijo, sí creo, saltó, gritó. Pero cuando después le dice a alguien, no, yo no creo que ¿cómo hacer? No, tiene la cita en el médico, vaya al médico, que allá le van a operar. Y quiero contarles algo que a mí me dejó triste. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor a mí me había inquietado y yo he visto mucha gente sana. Pero por eso digo, la importancia es de la fe que la persona tenga, no en la persona que le va a imponer las manos, sino en Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es el que viene, la persona cree
Y el Señor ve el corazón y dice, si esta persona cree, bueno, le da el milagro. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que entender que el enemigo quiere que sigas enfermo, quiere que sigas esclavo, quiere que sigas con el mismo dolor y no quiere que seas sano. Y cuando uno le pide a Dios, Señor, perdóname, Señor, y el Señor a mí me hablaba para la iglesia y me decía, dile a tal persona que ya no se condene. Yo ya le perdoné. Yo ya vertí mi sangre por esa persona. Dile que ya no hay condenación. Y yo decía, Señor, me decía, dile que ya no hay condenación. Porque dentro del pueblo de Dios aceptaron a Jesús y se siguen condenando y dice, pero es que yo hice eso. Y el Señor dice, yo ya te perdoné. Del momento que tú pides perdón con sincero corazón, el Señor te perdona. Porque Él es el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados. Rebeca Masai, a través de su sangre. Su sacrificio en la cruz no fue en vano. Tal vez tú lo ves como un cuento de hadas y tú como ves allí un crucifijo con un Jesús ahí todo flacuchento y tú dices, no, él todavía lo ves en la cruz. Pero tenemos que entender que Jesús resucitó. Jesús se levantó, Remeká Masaya, de entre los muertos al tercer día. Él se levantó, no se quedó pegado allí como las esculturas o como las imágenes hacen creer. Porque es eso lo que la gente ha puesto, una imagen y una creencia, una fe en un Cristo muerto. Entonces, claro, por eso que no le piden, porque yo decía, ¿cómo es eso? No le piden a Jesús, al que murió en la cruz del Calvario, y se van a pedir a María. Porque a María la ven que bueno, ella no fue crucificada, pero en los cuadros o donde vayas, lo presentan a un Cristo crucificado. Y lo que nosotros también nos presentaban eso. Entonces pedíamos milagros, pero siempre veíamos esa imagen. Y hay que entender que todo lo que entra por nuestros ojos viene acá a la mente. Y es lo que nos llevamos una imagen de esa persona. Porque, por ejemplo, cuando tú ves una persona, a través de tus ojos tú ya ves cómo es la persona, pero todo el tiempo que te presenten un Cristo muerto, pues tú dices, no, yo le pido a María que ella interceda. Pero no, ni María es la que intercede por nosotros, es Jesucristo. Y algo que el Señor me decía era que la gente pide milagros y no los recibe, o los recibe, pero los pierde. ¿Por qué? Porque eso yo me inquietaba para orar por una muchacha y me decía, órale a esa niña, órale a esa niña. ¿Por qué? Porque el mismo milagro y la misma enfermedad de la escoliosis que tenía mi prima u otras personas que yo he visto aquí en Suiza también, en la otra iglesia donde yo servía al Señor en Yverdon, mucha gente era sanada de la espalda y yo no entendía, solamente me acordaba de los tiempos cuando tenía otro pastor brasilero, que él entendía el don, aunque tal vez uno a veces no entiende. Pero yo veía tanta gente sana y era gente inconversa, que eso a mí me parecía como, y la gente venía porque le decían, Dios está en esa iglesia, vamos a que reciba sanidad. Y Dios sanaba y a veces yo pensaba que era solamente para la gente cristiana, ¿no? Claro que también, sí, es la gente que aceptó al Señor, que conoce el sacrificio de Jesús. Pero yo dije, bueno, tengo que obedecer a Dios porque me inquietaba. Tienes que orar por esa niña y dile. Entonces yo le conté el testimonio de que mi prima también tenía desde muy pequeña esa misma condición y que Dios la sanó automáticamente. Yo le dije, mira, quien sana es el Señor, quien va a tocarte es el Señor. Y yo le dije, si tú crees, el Señor te puede sanar. Me dijo, sí. Bueno, se oró y todo. Y el Señor le decía que le iba a mostrar a través de un sueño a la niña para decirle que que le confirme que estaba sana, que le había sanado. Entonces, el Señor le decía, y tú vas a testificar porque yo a través de un sueño, yo te voy a mostrar que yo te sane. Bueno, pasó, el día que yo me estaba yendo, yo digo, le pedí la autorización a su mamá y le digo, hermana, bueno, hablé con ella y todo, y de repente ya se oró y todo. Y vino un evangelista, el evangelista a la semana lanza la misma palabra.
Le dice lo mismo, la ministra de la misma manera como el Señor ya había permitido a través de mi vida. Le dice lo mismo, ya estás sana, fuiste curada, el Señor Jesucristo te sanó. Pero ¿qué fue lo que pasó? Al otro día tenía una cita al hospital para hacerse operar. Se hizo operar, la graparon, le pusieron grapas desde aquí hasta acá. Entonces el Señor me decía, mucha gente, por eso yo venía muy triste ayer, me decía, mucha gente en mi pueblo dice, yo creo, aleluya, y grita y salta, y yo creo, pero su corazón no cree. Los milagros para que sucedan es porque tú lo crees, porque aunque tú no veas, es como lo que yo les explicaba. Yo me caía en media calle y me preguntaban, yo decía, yo veo, pero estaba con mi palo de ciegos y yo decía que yo veía, y estaba con mis gafas de ciego y decía, yo veo. Porque yo no quería confesar que no veía. Y a mí me decían, ¿y cuánto ve? Y yo decía, veo 100%. A mí me preguntaban y me decía, pero es que usted no ve, mire, usted se cayó, me caía por las escaleras. Yo decía, no, yo veo. Porque eso es la locura de la fe. El creer es algo, por eso es lo que la Biblia mismo lo describe como locura. Porque dice, esto es locura para el que cree. Entonces, yo les quería contar este testimonio sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve fibromialgia, yo me recuerdo que el Señor a mí me sanó. Y cuando me sanó, el enemigo siempre va a venir por una persona. Puede ser el pastor, puede ser una hermanita, puede ser quien sea, el vecino, el papá, alguien. Y va a decir, no, ¿cómo es eso? ¿Qué medicamento te tomaste? No sería la pastilla para el dolor de cabeza, no sería que ni sé qué. Porque el enemigo te quiere tener esclavizado a la pastilla de dolor de cabeza. El enemigo te quiere tener esclavizado, rabakama, shera, basaya, a la pastilla para la diabetes. Y Dios quiere verte libre. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, que diga, Señor, yo pequé, si yo reconozco esto hice mal, que la consecuencia de mi pecado lo estoy pagando en mi cuerpo debido a mi pecado. Sí, Señor, pero tú tienes poder para curarme. Sí, Señor, yo voy a hacer lo que sea para enmendar mis errores. Pero, Señor, tú tienes el poder para sanarme, para curarme. Y cuando Dios ve que tú ya estás listo para recibir el milagro, porque Dios no te va a dar enseguida, porque si no tú, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Se recibe la sanidad y chao, chao. De Dios ya no se acuerdan, porque han visto muchos casos así, muchos casos que han venido, han pedido sanidad, han pedido muchas cosas, trabajo, y cuando ya lo tienen dice, chao, chao, y lo hemos visto mucho. Pero yo me recuerdo que a mí cuando el Señor me sanó, yo me recuerdo que yo dije, qué raro, qué pastilla me tomé. Y cuando me recordé y empecé a mirar la visión, yo estaba cantando en la iglesia y cuando comencé a cantar, cerré mis ojos y comencé a ver la visión. Veía cómo los ángeles que decían, hemos venido para operarte, venimos porque el Señor nos mandó. Y yo decía, no. Y bueno, vi cómo ellos me operaban y todo eso yo comencé a mirar mientras estaba. Y el Señor me decía otra vez al oído, yo te sané, yo te sané, yo te sané. Yo comencé a saltar, lo que no podía hacer, porque la fibromialgia te atrofia los músculos, ya no puedes correr, no puedes caminar, hay gente que queda paralítica. Entonces yo comencé a hacer yo dije, pero eso uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Quién te habla? Y uno puede decir, es que eso es la esquizofrenia, porque decir que alguien te habla, pero Dios nos habla. Porque no está, porque si uno ve por la droga, por el alcohol, hay gente que tiene esquizofrenia debido también a un exceso de medicamentos, le perturba la cabeza. Pero acá es el Señor, el Señor ya te habla. Y después como a la semana el Señor me curó, nunca se me olvida, fue un domingo. Y a la semana, al viernes, me comenzó otra vez a doler las rodillas, las piernas, la cadera, y yo dije, ay, comencé a dudar. Y es ahí que perdemos el milagro. Y es ahí que perdemos la bendición, cuando tú comienzas a dudar. Entonces yo dije, no, entonces como que fue entonces mi imaginación, y el enemigo, es que el enemigo trabaja aquí. El área, el escritorio para el diablo derribarte, es aquí, en la mente. Porque él viene a susurrarte, como tú no lo ves, él viene a susurrarte. No, eso fue casualidad, no. Fue porque te tomaste, pero ese día, claro, yo me había tomado una pastilla para la garganta porque me dolía todo, me dolía la columna, todo me dolía, que me dolían todos los huesos.
Pero cuando el Señor me dijo, no te dejes quitar el milagro, yo entendí que ese dolor que me estaba viniendo no era de Dios, que lo que el enemigo quería hacerme perder otra vez llevarme a la esclavitud de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Satanás, óyeme bien. Yo ya fui sanada, la sangre de mi Señor Jesús me redimió, así que en el nombre de Jesús, fuera fibromialgia, me suelta fuera. Y entonces como que la gente, oíme Satanás, me suelta. El dolor se fue. Son como, yo fui curada en el 2016, hace 6 años. Hace 6 años. Entonces, para la ciencia, se supone que toda enfermedad incurable no tiene cura. Pero el Señor me decía, ¿cuánta gente pierde su milagro? Porque yo he recibido muchos milagros de sanidad. Y por eso me gusta hablar de sanidad y de liberación, rebasaya. Porque digo, ¿quién va a hablar? Porque yo lo pasé. Pasé por un asma, pasé por una fibromialgia, hepatitis C, ¿cómo se llama? Papiloma humano, como eso cuando se me hinchaba el estómago, que no podía comer leche ni intolerancia a la lactosa. Es que ¿qué no me dio? Después que un quiste por acá y al final desapareció. Entonces son cosas que a veces uno dice, y yo le decía, Señor, ¿dónde está mi pecado? Porque yo entendí por la palabra, por lo que está escrito, que la causa de nuestros pecados es lo que trae enfermedad. Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio, y estas plagas seguirán a los que no obedecen su voz. Pero cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, esas plagas que Dios dio a Egipto, esos tumultos, esos, ¿cómo se dice? Esos tumores, no nos tocaría a nosotros, si nosotros obedecemos a Dios. Pero claro, cuando hay pecado, sí, nos puede tocar porque hay pecado, porque estamos abriendo puertas. Y entonces el Señor me decía, ¿cuánta gente así solamente grita, aleluya, yo creo, pero no ve nada? Y yo me puse muy triste porque yo decía, Señor, me decía, la gente, en lugar de creer, de aferrarse a lo que ya Dios habló, y le dijo, lo que más me llamó la atención es que el otro evangelista que Dios lo usa, también en sanidad, le declaró la palabra. Porque este mismo evangelista, una mujer vino muy enferma también y fue sanada. Saltaba esa mujer de creo que unos 65 años, saltaba como una corderita. Porque cuando llegó toda que no podía caminar y ella había hablado con la otra pastora diciendo de que de gana había hecho un viaje tan largo y Dios la sanó. Nadie sabía que esa hermana estaba enferma porque habíamos como 600 personas. Entonces yo decía, si el mismo evangelista le habló, yo dije, Señor, pero ¿por qué esta persona perdió su bendición? Si ya Dios le habló. Y el Señor me decía, es que mismo que Dios habla, la gente no cree. Porque si el Señor no le hubiera hablado a esta niña a través de un sueño, pero ya le había dicho, yo ya te sané. Porque era lo que el Señor le decía, yo te voy a mostrar que yo te sané. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que tú no pierdas las bendiciones. Que el Señor quiere que tú no seas incrédulo. Que cuando tú te acerques a orar al Señor, tú entres con un corazón creyendo en lo que vas a obtener en la oración. Porque digamos que tú dices, Señor, yo quiero un trabajo, Señor, yo quiero un trabajo, pero tú no crees. Es que no, es que yo no hablo la lengua. Ay, es que no, es que está muy lejos. Ay, es que yo no tengo permiso. Ay. Entonces te estás acercando a Dios, pero sin creer de que Dios de que Dios te puede abrir una puerta aunque no hables el idioma, de que Dios te puede abrir y te puede suplir aunque tú no hables la lengua o, ¿entiendes? O no tengas un permiso, porque ahí es lo que tú ves, que en tu fuerza, donde tú no puedes, ahí es donde entra el poder de Dios. Amén. Entonces, quiero, antes de concluir con esta pequeña palabra, vamos a leer en Marco capítulo 7 y en el versículo 32. Marco 7, capítulo 32. Entonces vemos que aquí Jesús sana a un sordo mudo.
¿ya? Él no estaba solamente sordo, estaba mudo. Y vemos que dice la palabra del Señor, dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos de la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, que quiere decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿Por qué? ¿Por qué divulgaban? Porque eso no era corriente de ver una persona muda hablar, una persona que estaba tanto tiempo enfermo. Y eso es lo que está pasando. En estos últimos tiempos no estamos viendo como tantos milagros, como en épocas de Gigi Ávila o de otros predicadores. ¿Por qué? Porque la gente duda. Porque no depende del predicador. Yo antes pensaba que, wow, tal persona sí ora, pero no. Puede ser hasta un niño y te ministra, pero si tú tienes fe, Dios puede curar. No depende del predicador, porque es la unción que está sobre el predicador, está el respaldo de Dios sobre esa persona, de lo que Dios quiere hacer, porque esa persona creyó. Pero también hay que entender que es el Espíritu Santo. Y tú tienes que pedir para este tiempo, más que antes, la llenura del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos hace crecer espiritualmente. El Espíritu Santo el que nos hace entender las cosas espirituales de Dios. Y es el Espíritu Santo que quiere llenar tu corazón, cambiar, transformar. Porque el objetivo de la palabra no es solamente leerla, es que la palabra de Dios trae transformación. Y es eso que Dios quiere, transformar nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a orar.